Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí estamos en presencia y en corazón con todos ustedes, pues compartiendo estas temáticas que, como siempre digo, ojalá que les puedan servir de utilidad. Y pues vámonos de lleno y relleno a la temática de hoy, que tiene que ver con esta técnica que se titula pues el actuar por actuar, o yo también lo podría nombrar como el servicio desinteresado. Digamos, el actuar por actuar y el servicio desinteresado para mí es lo mismo. Y vamos a llegar a ello por qué. Pero antes que esto, en el anterior video pues comenté que hice como una pequeña referencia del Bhagavad Gita. A lo mejor en otro video entraré como más profundidad en estas comparativas entre filosofías. Pero cabe decir, por ejemplo, del Bhagavad Gita, para que quien no los conoce, dentro de la filosofía de la India, de los hindúes, existe lo que es el Mahabharata, que es una epopeya extensísima. Y como escritura sagrada, y mejor dicho, como escritura profética, pues designaron lo que es el compendio del Bhagavad Gita, que es una porción del Mahabharata, como escritura profética para estos tiempos. Y decir escritura profética quiere decir una escritura donde la enseñanza compete pues, a la enseñanza de estos tiempos. Y el Bhagavad Gita, voy a hacer una síntesis muy, muy aquí sacada de la manga, pero para que me entiendan. El Bhagavad Gita ocurre en el escenario de una batalla donde pues son familias reales que están luchando pues por algunos conflictos internos y ahí hacen aparición pues dos personajes que son los principales de lo que surge pues en lo que es el Bhagavad Gita, que es Krishna, la encarnación de Dios, que se encarnó en el cochero del rey, de un rey de uno de los bandos, y el rey. Y todo empieza con la problemática del rey, su programación, de que dijo, a ver, aguánteme tantito, ¿cómo es que voy a pelear contra mis familiares, contra mis amigos, si yo los quiero, si yo los aprecio, o sea, su programación lo puso así como en stand-by, a lo que Krishna pues les da una sarta de consejos, pero uno de los principales y para, para entrar en temática, le dice, déjate de tonterías, tú haz tu servicio, tú actúa por actuar, cumplimenta tu dharma. Que de todos dice, ellos ya están muertos, ellos están por el auspicio de Dios, están muertos. Bueno, una cuestión más profunda y filosófica, pero dije, como voy a hacer un resumen sacado de la manga. Entonces, lo que le invita a Krishna a este rey es decir, tú no te fijes en las programaciones, en la familiaridad, tú cumplimenta tus actos, actúa, haz actos puros y sobre ello, con todo tu ser y desprendidamente. Y pues esto, como dije, pues es para entrar en la temática en caliente de lo que es el actuar por actuar. Y para la tradición tolteca, como dije en el anterior video que toqué superficialmente, lo que es la técnica del acecho o el arte del acecho, que se fundamenta justamente en un estado de completa atención a todo lo que nos circunda externamente e internamente. Y obviamente uno cuando tiene esta plena atención de todo, pues, estar a las vivas, uno ya puede entrar en consecuencia en sus actos y eso pues con una forma más deliberada, más limpia, digamos, más coherente. Y el acecho también pues, implica pues, la observación de la programación, ¿no? La programación que uno posee. Y dentro del arte del acecho, pues ya vimos que el pilar es la pérdida de la importancia personal. Como dijimos que la programación es mala, es buena, pues no, ni sí. Lo malo es cuando funcionamos con automatismos inconscientes, cuando no le ponemos conciencia a los automatismos o cuando no nos damos cuenta que está operando a través de nosotros. Y como dije, pues aquí lo importante es que para hacer actos de percepción o para interpretar nuestra realidad necesitamos un sistema. Y la diferencia estriba en que si el sistema tú lo eliges deliberadamente o el sistema vive a través de ti y tú ni sabes qué pasa, ¿no? Y entonces la importancia personal sí es primero para que te des cuenta qué tipo de programación lleva. Si te es útil, adelante. Si no te es útil, actualízala, reprográmala. Pero importante, porque ese es el hecho. Porque no vale que
pues estés aferrado a una programación y después la cambias y te aferres a la otra. No, no, no. La cosa es liviandad, fluidez. Elige deliberadamente, pero no le hagas tanto caso a tu programación. No te aferres, porque el problema es cuando uno se aferra. Por eso hay que perder la importancia personal. No es tanto que tengamos una personalidad, sino qué tan ahí estamos, ahora sí como que pegados a la máscara. Y bueno, y entonces pues una de las herramientas técnicas condicionales de la pérdida de la importancia personal y del acecho es la técnica que se dice el actuar por actuar. Respiramos y vámonos yendo un poquito como el por qué y qué implica el actuar por actuar. Aquí su servidor les hace una atenta invitación a que ustedes reflexionen, a que ustedes asimilen, porque lo que voy a comentar a continuación es una conclusión muy pronta que yo tuve en una reflexión, pero finalmente ustedes tienen la última palabra y como dije, ustedes pueden creer lo que quieran, ustedes pueden reflexionar lo que quieran, etc. Pero para su servidor hay que separar dos formas de actuar. Vamos a encasillarnos en la primera forma de actuar, que es decir, todos nuestros actos, válgase decir, motivados, anhelados, deseados por algo de origen y por una resultante, están condicionados. Sino que la mayoría, todos. Es decir, todo por lo que actuamos está condicionado, obviamente, por nuestra programación. Llámese programación instintiva, llámese programación sociocultural, llámese programación a nuestros primeros años de infancia, llámese hereditaria, llámese epigenética, llámese experiencial, hasta si quieren metemos ahí de lleno las cuestiones de las vidas, intervidas y vidas paralelas, etc. El chiste es que hay una programación aquí ahora que es la que nos motiva a actuar. Por eso digo, háganse una pausa después del videito o cuando ustedes quieran, hagan esa reflexión, si la quieren hacer obviamente, pero para su servidor, sí. Todos nuestros actos están movidos por cierto condicionamiento, ya sea desde el motivo, el deseo, hasta la resultante. Ustedes se preguntarán, ¿y eso es bueno o es malo? Como lo que dije al principio, la cosa más mala es que no nos demos cuenta de qué opera ahí, porque a veces nosotros nos creemos tan libres y autónomos, pero a lo mejor nuestros actos o nuestras decisiones están tomadas por algo que ni siquiera es nuestro. Llámese por la cultura, llámese por nuestra nación, o llámese por nuestros padres que están operando dentro de nosotros, o nuestras carencias, lo que gusten y manden. O sea, uno haga sus propias reflexiones. Y lo malo es, como dije, no darse cuenta, en primer lugar. Y como dije, como el acecho es, a ver, date cuenta de por qué, para qué, hacia dónde. Y ya una vez que tenga como contemplado eso, obviamente uno puede tener decisiones más claras. Y como dije, aquí no es que ningún condicionante sea bueno ni malo, sino el que te sea útil. Si cierta programación te es útil, pues palomita y ni qué discutir, ¿no? Pero si esa programación, esa condicionante, pues te hace repetir ciertos actos y ciertos patrones que a lo mejor pues no son beneficiosos para ti, entonces hay que entablar algo. Pero lo que quiero que profundicen es el primer aspecto. Que todas y no que todas los actos están condicionados. Pero también ustedes se preguntarán, bueno, entonces no hay que tener deseos, o no hay que actuar, o no hay que motivarnos, etc, etc. Pues sí y pues no. Dirían por ahí, porque de hecho el no querer tener deseos ya es un deseo en sí, ¿no? Entonces te va a implicar actuar hacia una postura. Hay algo importante, mira, vamos a poner el escenario de que supongan ustedes, somos tan así, tan chingones, que no tenemos ningún deseo, somos como el vacío. Pero hay algo que son leyes universales, que esas no podemos inquebrantar, porque el mismo universo o el mismo infinito en el que estamos contenidos, pues ni esta misma se las escapa. ¿Y de qué estoy hablando? Del movimiento. A pesar de que pensemos que estamos muy estáticos,
todos nos estamos moviendo hacia algo. Y el movimiento implica acción, de una u otra forma. Es decir, inclusive, aún estando en una postura ideal de jamás desear nada, la vida te va a empujar a que te muevas. Digo, basta poner un ejemplo muy concreto, pero para que me entiendan. Supónganse ustedes ya son tan así que están libres de toda programación, por lo menos de la mental, ¿no? Y estás en un estado de cero deseos. Pero bueno, dices, bueno, pasa una semana y no has comido nada. A lo mejor tarde o temprano tu cuerpo te va a decir, oye, vamos a movernos a meter un poco de alimento, ¿no? Entonces, incluso la condicionante del organismo, sea lo que sea, como en el acto de la supervivencia, te va a poder movilizar. Entonces digo, por donde sea la vida nos va a poder ir movimiento. Ahí dependerá mucho, y es lo que va a venir después, pero todavía no nos vayamos tan rápido. Ahí va a decir de qué tan consensuadamente aceptamos un acto de la vida o qué tanto nos resistimos a ello. O qué tanto dijimos, no, pues mejor yo así con mi confort yo me muevo así, aunque sea doloroso, pero no, porque como que moverme con estas incertidumbres de la vida, pues como que no me va, ¿no? Entonces, es importante y es interesante si llegan a la misma conclusión, estaría interesante, digo, puedo estar equivocado, de que sí, todos nuestros deseos están condicionados, desde un nivel fisiológico hasta un nivel sociocultural. Como dije, es importante que lo veamos, que lo observemos. Obviamente, hagamos algo en consecuencia respecto a esa observación que tengamos o esa reflexión. Y es como dicen los chamanes, ¿no? Es como tirar una flecha. Finalmente, tú previamente, antes de lanzar algo, pues calculas, ves todos los parámetros, incurres a todas las variables y ¡puc! Sueltas la flecha y ahí no sabes qué show. Ahora bien, volviendo a los ejemplos de los chamanes. Por ejemplo, en esta también imagen perfectible del chamán, que no tiene ningún deseo, dicen, incluso aunque el chamán ya no tuviese ningún deseo y esté muy asociado al vacío, el chamán se obliga a movilizarse por esa misma ley. O sea, porque tiene que mover, ya sea por una cuestión técnica o ya sea por una cuestión de las propias señales del universo, pero se tiene que mover. O sea, se obliga a tener deseos. El chamán se obliga a tener deseos, aunque no los tenga. Y antes de pasar a la siguiente lista, ¿qué más les podría comentar de este aspecto? Pues igualmente la resultante. O sea, como hay que estar muy atentos a los motivos, a los deseos, el qué nos propulsa a hacer eso, también hay que estar muy atentos pues a las resultantes, ¿no? Y como vuelvo a decir, que sea malo, que no sea malo, ya cada quien su consideración. La única cosa, vamos a decir entre comillas, mala que estriba es como el apego que tengamos a los resultados. Pónganse ustedes, hacen un acto, lo culminan y a lo mejor la resultante les traen lo que ustedes querían. Pues palomita, no pasa nada. Pero muchas veces no sucede tal las cosas como uno quiere, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nos frustramos, nos enojamos, nos peleamos con todos, etc., etc. Nos peleamos con el gobierno, con Dios, con la naturaleza. Entonces, el chamán a toda costa pide fluidez, porque, digo, si uno todavía pues, quiere como cierta resultante de sus actos, pues hay que estar a la expectativa de que muchas veces no van a resultar las cosas como uno quiere. Entonces, para eso hay que tener cierta fluidez energética, cierta fluidez emotívica, y a lo mejor pues esa resultante, pues, digo, porque muchas veces si algo no pasa como uno quiere, es como decir, pues ya, eso no era para mí, desisto, ¿no? Y a lo mejor uno tiene que perfeccionar, o a lo mejor uno tiene que cambiar de camino, a lo mejor uno tiene que mirar desde dónde lo está deseando, etc. O sea, la resultante no es por el resultado en sí, sino por lo que te implica hacer otro movimiento más. Y el motivo es para analizarlo y para estar desapegado de él, desde el punto de vista de cuando uno está condicionado. Ahora bien, vamos más para acá. El arte del chamán tolteca es el actuar por actuar. Y a lo mejor tomando este último detalle, hay una diferencia abismal. Hay actos
que están movidos por nuestra importancia personal, por nuestra personalidad o por nuestra programación, y hay actos que se pueden encaminar por un motivo y por una consecuencia impersonal. Otra vez, hay actos motivados por la personalidad o la resultante por nuestra personalidad, y hay actos que se pueden canalizar por una cuestión impersonal y por una resultante impersonal. Voy a poner como una imagen para que ustedes como que lo asimilen. Es decir, el gran arquitecto que es el espíritu nos pone las circunstancias, o sea, es decir, nos pone el escenario, nos pone a las gentes, una, dos, quien sea, nos pone el entorno, nos pone la circunstancia, y lo que hace el espíritu a través de nosotros es empujarnos a actuar. Como dije, a lo mejor el ser humano común y corriente, pues a lo mejor como que se resiste porque dice, es que yo voy por acá, ¿por qué me empujas por allá, no? Y el chamán dice, pues va, lo que tenga que hacer lo haré. Y no por motivo personal, sino porque he visto las señales, he entendido dónde estoy, he entendido todo lo que se mueve, entonces entraré en el acto y haré lo que tenga que hacer. Punto. Entonces, por eso, como dije también en el anterior video, el chamán es el mejor actor, porque el chamán puede hacer lo que sea, puede entrar en la situación sociocultural que sea, en el país donde sea, en la profesión donde sea, si es con familia o es solitario, y, ese es el mejor actor, ¿no? O sea, y lo más importante porque el chamán, sus actos son impecables, es decir, sus actos son completamente es como viviendo todo el papel, o sea, con todo su ser y desprendido. O sea, cuando terminan de hacer sus actos se retiran y bye bye. Lo que haya sucedido en la escenografía o en la escena, pues no pasa nada, yo me retiro tranquilamente, terminé mi acto, ¿no? ¿Por qué? Hago paréntesis. Eso sí, seamos seres humanos ordinarios o seamos chamanes, hay que cumplimentar nuestros actos. Sea lo que tengamos que hacer, hay que cumplimentarlo. Sea que obtengamos resultados, sea que no nos interese, hay que terminar nuestros actos, sí o sí o sí. Pero regresemos. Entonces, el chamán es el mejor actor, el mejor actor del mundo, que de hecho de ahí radica esta técnica del desatino controlado en el externo o la pendejada controlada, que podríamos decir al ojo del ser humano como corriente puede decir, bueno, este chamán es un chantajista, es un mentiroso, es un farsante, pero el chamán no piensa en eso. El chamán no piensa, no, pues me voy a hacer pasar, no sé, por un vendedor de algo para pues, chantajear a la gente y obtener un beneficio, ¿no? Dice el chamán, sigue en su impulso de su corazón, el chamán ve las señales y se dirige hacia donde están las señales y actúa en consecuencia. Y lo que tiene que actuar dependerá del escenario que le ponga su espíritu. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a recapitular. Hay actos que están motivados por tu condicionante, tu personalidad, y que tienen como resultados, pues, el beneficio de tu personalidad. Y hay actos que son impersonales, que no tienen nada que ver con tu personalidad, y que tienen consecuencias impersonales que no tienen nada que ver con tu personalidad. Es decir, el acto del chamán se vuelve como una canalización en sí, porque finalmente uno se vuelve parte del engranaje. Y hasta un propio chamán ni sabe por qué hace lo que hace, hasta cierto sentido, ¿no? Ya si después se retira a reflexionar o a ver, pues ya vio todo este engranaje energético de por qué sucedió todo eso, ¿no? Dice el chamán, pues yo solamente pues hago mi servicio. Y ahí pues vamos pisando al otro tema. Pero bueno, para que quede claro, el actuar por actuar son actos impersonales. Y suena complejo y suena difícil porque qué tanta resistencia y qué tanto apego tenemos a nuestra personalidad. Es decir, no, pues yo soy ingeniero, ¿cómo voy a ser barrendero? O yo si me dedico pues, a ser maratonista, ¿cómo voy a empezar a cocinar? No sé. Entonces tenemos mucha resistencia, ¿no? La vida nos pide fluidez y qué mejor la fluidez como el acto puro de un chamán. Y como decía Krishna, pues tú actúa por actuar, ese es tu dharma. De ahí en fuera las consecuencias o los motivos, eso déjamelo a mí, que soy Dios, ¿no?
Y sí, o sea, yo, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que de repente muchas cosas han sido un engranaje en el que uno es copartícipe, pero después uno hace como un análisis reflexivo de todo lo que movió eso. Dices, ah, caray. O sea, y muchas veces cosas que a lo mejor en su momento pues, las padecimos, ¿no? A lo mejor han tenido un beneficio indirecto, pero a lo mejor otro beneficio para una comunidad, para una gente o para una situación geográfica, ¿no? Y a lo mejor en su momento pues la padeces, ¿no? Por las resistencias, ¿no? Pero te retiras a ver y dices, órale, todo lo que se hiló, todo lo que fue en consecuencia, y nosotros tenemos una perspectiva limitada de la secuencialidad de las cosas, y el mismo espíritu pues es el todo, es el Dios. O sea, ¿quién más va a poder manejar varias variables que el espíritu mismo? Y el chamán solamente se sintoniza con eso, con ese movimiento, con ese poder que lo empuja a actuar. Entonces, como digo, inténtenlo y verán que es interesante por las resistencias que tenemos y es interesante por el mismo hecho de actuar por actuar. Digo, normalmente estamos motivados a actuar, valga la redundancia, por un motivo, por un deseo, por un anhelo, por una carencia, por miedo, por lo que sea, y hasta los mismos resultados. Pero cuando nos ponemos a actuar, a hacer las cosas por hacerlas. De hecho, ese es el mayor acto de brujería, diría Don Juan, o mejor dicho, el mayor acto del tolteca es hacer las cosas por hacer. Tienen cierta particularidad y poder porque están tocados por el espíritu mismo a través de nosotros, cuando no nos resistimos. Y bueno, espero que tenga claro un poquito como esta dinámica de la acción por acción. Y como dije, pues esa es la forma de servir el chamán. Y voy a decir que por eso para mí el actuar por actuar es el servicio desinteresado. Y voy a entrar una frasecita que a lo mejor puede suscitar polémica. Me voy a tratar de explayar, pero pues yo también cuando me topé con esta idea, pues también me voló la cabeza. Y dice así, el chamán tolteca es el mejor servidor de todos. ¿Por qué? Porque ayuda a curarse a quien tenga que curarse y ayuda a enfermarse a quien tenga que enfermarse. Vuelvo a repetirlo. El chamán tolteca es el mejor servidor de todos, porque ayuda a curarse a quien tenga que curarse y ayuda a enfermarse a quien tenga que enfermarse. Y vamos a hacer una pausita, y vamos a redundar y vamos como a aclarar las cosas. Como dije, así como hay dos tipos de actos, también hay dos tipos de servicio. Un servicio con motivo personal y un servicio impersonal. Y así como lo expliqué previamente, el ser un total servidor es justamente eso. Uno se vuelve un canal del espíritu y el espíritu te pone las circunstancias, te pone las personas, te pone los hechos y te empuja a actuar. Y tú tienes que tener la capacidad de tener una personalidad flexible, una capacidad abierta y flexible y fluida para hacer lo que el espíritu te ponga a hacer. O sea, imagínense a qué grado. Y quiero como un poco dar a entender esto, porque dice, bueno, pues no el chamán está a servicio de la comunidad, sí está a servicio de la comunidad, pues no el chamán pues ayuda a la gente, sí ayuda a la gente, pero vamos a entender unas cosas. En el mejor de los casos, el chamán no tiene motivos personales. Es decir, no hace las cosas porque va a tener un beneficio. Bueno, obviamente hay chamanes ¿cómo se llaman? De penacho fingido, pero el chamán en sí, o el practicante, no tiene motivos personales. Él sirve. De hecho, hay que tener mucha aguas y mucha sutileza, porque a veces chocamos en el buenismo. ¿Y qué quiero decir eso? Y tiene que ver con la sutil importancia personal del hecho de que pensamos que las soluciones o pensamos que por nuestras ideas nosotros tenemos la panacea para todos. Entonces, pues nos hacemos como el Salvador y queremos imponer esta verdad en los demás. Y a veces no es así. Eso es solamente una importancia personal muy sutil. El pensar que tú tienes la panacea,
el pensar en que tú tienes la solución para todos y vas a estar a rajatablas. Pues tú tienes que seguir mi metodología porque si no, 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 no. Y te haces pasar por buenista. Pero como digo, es una importancia personal muy, muy, muy sutil, ¿no? O sea, el buenismo hay que tomarlo con pincitas. Y a lo que voy en el otro extremo, digo, como volviendo a un ejemplo muy personal anterior, digo, sin entrar en detalles, a veces los males que nos acontecen, a veces irónicamente nos producen un beneficio muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, y es como un poco también la metáfora esta del genio de la lámpara, ¿no? El chamán es como el genio de la lámpara, ¿no? O sea, tú pídeme tus deseos, yo te los concederé, pero aguas como me los pidas, ¿no? Entonces, un poco es así el chamán, o sea, finalmente él él se entrega su total ser, con su total amor y con su desprendimiento total, y él hace lo que la gente le pide. Y más que lo que la gente le pide, lo que el espíritu le empuja a actuar. Y pasa muchas veces que, ya esto a lo mejor en el nivel psicológico interpersonal, de que muchas veces uno por querer ser la buena persona, pues no quiere entrar en conflictos, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en las cuestiones interpersonales, el conflicto es necesario para movilizar cierta energía, cierta información, y a lo mejor esta persona lo que necesitaba, este empujoncito para, pues, a lo mejor en el momento, pues va a ser un mal anímico para uno, y a lo mejor la otra persona también la va a padecer, pero uno no sabe qué tal si esa experiencia, no sé, por ejemplo, de separación, le va a dar fortaleza, le va a dar mucha fortaleza que estar en un vínculo tóxico. ¿Sí me entienden un poco esta analogía? Yo realmente, uno no sabe qué es lo mejor para el otro, ni mucho menos uno no sabe qué es lo mejor para sí mismo. Porque cuando uno concluye, ya sé qué es lo que necesito, qué es lo que necesitan los demás, es importancia personal. Es la vida la que nos empuja, pues, a darnos cuenta, ¿no? Y como dije, aunque parezca la pendejada controlada del chamán, el chamán es el mejor actor, el mejor actuante, el mejor servicial, porque justamente te da, te da lo que necesitas, no porque él lo sepa, no porque él le interese, sino porque él fluye, él fluye. Entonces, recuerden que el mejor acto es ayudar a quien quiera ayudarse y enfermar a quien quiera enfermarse. Tómenlo con pincitas, asimílenlo, mastíquenlo, digiéranlo. Si les sirve, adelante. Si no les sirve, no pasa nada. Pero, pues ojalá, es muy interesante. Ojalá todos podamos ser como estos ideales de los chamanes toltecas, que somos un canal del espíritu, que fluimos totalmente y que podamos entrar en cualquier ámbito. Somos tan flexibles que podemos hacer lo que queramos, sin juicio, sin prejuicio, no por una cuestión personal, sino porque es lo que la circunstancia necesita. Y de hecho es la mejor manera de operar en la vida, porque como dije, la vida es, es un conglomerado de muchas variables. Y si uno piensa que con esta mira pues la voy a lograr, pues no, la vida nos pide flexibilidad, nos pide saber qué hacer en el momento indicado, según la circunstancia indicada. Y en otra circunstancia y en otro momento y con otra persona variará. Entonces por eso diré como última oración, para que lo puedan como pues ustedes también reflexionar esta última oración. Por eso díganse así, donde tengan que estar, con quien tengan que estar, en donde sea que tengan que estar, haciendo lo que tengan que hacer, hagan lo mejor que puedan, con todo su ser y desapegadamente. Y bueno, ahí la dejamos. Cabe mencionar, hablando de cosas impersonales, pero que haciéndolas conscientes se vuelven personales, yo creo que vamos a terminar un ciclo. Ya estamos en la recta final de acabar un ciclo de este camino tolteca. No me había dado cuenta hasta que me di cuenta. Y creo que me falta un último videíto. Yo siento que va a faltar un último videíto para terminar un ciclo
de lo que es esta enseñanza. Digo, finalmente ha sido un viaje un poquito superficial. Espero que sea enriquecedor para todos ustedes. Y pues hay más, pero de otra manera. Y hasta que la espiral del tiempo nos indique, vamos a ir fluyendo y haciendo pues más videos con respecto a esta temática, pero yo digo, y ya lo sabrán por qué, porque hoy estamos a punto de culminar un ciclo y pues nada, espérense para este siguiente último video de este fin, pero de este inicio. Y pues pásala bien, un abrazote, nos vemos prontito, chao, chao.